Hola, ¿qué onda? ¿Cómo vienen? Vengo, no sé cómo, pero vengo. Yo, o sea, cuanto más leo, más me pierdo. O sea, pensaba que lo tenía como claro y hay cosas que más me enredan. O sea, es increíble lo complejo que es esta materia y el poco tiempo. Uy, recién me conecta el audio. Yo estoy intentando poder llegar, no sé si llego. Sí, no, a mí lo que me marea es la bolilla uno, es la que más me marea de todo. El tema de los conceptos de abstracción, literalidad, los títulos, valores en general, bueno, todo eso a mí me. Después el resto no lo tengo afinado, pero más o menos lo caso. Pero la bolilla uno es un bar. ¿Vos decís que van a preguntar conceptos? O sea, tipo todo eso, los caracteres, los generales y los específicos. Por ahí, en términos generales, yo creo que lo de abstracción, yo estaba viendo ahí algunas preguntas que están ahí en el resumen que puse, uno de los resúmenes que puse en el grupo, que es un resumen que se ve que lo hicieron en función de esta cursada, porque habla de las preguntas que suele hacer la doctora Canti, y hablaba mucho de que preguntas que suele hacer es esto, o sea, la diferencia, por ejemplo, entre abstracción e independencia, entre abstracción y autonomía, que es las preguntas de cómo circuló el crédito y si son o no oponibles las excepciones en función de la causa fuente, todo eso yo, no sé, por ahí puede llegar a ser una pregunta así medio al voleo. Después si se meten en la definición de cada uno, bueno, ahí sí, me levanto y me voy y nos vemos en febrero. Ah, mira, no sabía de ese resumen. Va, no lo miré. Después voy a mirar a ver cuáles son las preguntas, para tenerlas en cuenta. ¿De dónde estás estudiando vos? Estoy viendo las clases del campus y, o sea, de ahí, básicamente. Y bueno, la ley y el decreto, la ley de cheque y el decreto. Sí, pues yo me puse con o sea, intenté leer las dos primeras páginas del libro de Gómez Leo, pero son 850 y pico de páginas. Dije, ni en pedo llego a leer todo. O sea, no, es imposible. En una semana es imposible leer todo ese libro, es un mamotreto. No, ¿En 800 qué páginas, resumen no, están las son preguntas? imposibles. ¿Cómo? ¿En qué resumen están las preguntas en el que dice mejor resumen del mundo o en otro? En ese. Joya, gracias. Ese Ay, resumen, ahora me... ese resumen tiene. Sí, no, yo lo encontré así como el mejor resumen del mundo. Y dije, bueno, debe estar bastante bien. Está bastante bien, tiene algunas cositas que por ahí hay que profundizar, pero tiene preguntas, por ejemplo, de temas que dio Carnero, o menciona también a la doctora de Gregorio, y sobre todo menciona a Canti, o sea, qué es lo que pregunta la doctora Canti, a dónde hay que prestarle más atención, esas cositas están en el desarrollo del resumen, están. Che, yo no lo tengo. A ver, tengo uno que dice, o sea, de los que pasaron, dice resumen de cambiario, o sea, dice bolilla uno, o sea, como que tiene algo dibujado al lado, después otro es la guía, y otro que dice, empieza con doctora Canti barra Masitelli. Ese tengo, esos tres tengo. Archivos. Si alguien me lo puede pasar. Para que ya te digo, a ver si lo encuentro. Si no, después cuando termine la clase te hablo, Ernesto, y me lo pasás. Lo mandé el 21/6/2022, que dice Cambiario, mejor resumen del mundo. Bueno, me voy a fijar. Está en el grupo. Igual ahora te lo reenvío. Lo reenvío al grupo. Bueno, dale, Josh. Gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo vienen?
Eso estábamos hablando, re mal. Terrible igual. No, yo cada vez entiendo menos, boludo, es una cosa de loco. Ay, a mí también, o sea, me estoy quemando la cabeza. Fíjate ahí en el grupo que lo reenvié. Fíjate a ver si ahí si lo puedes abrir. Dale, ahí me fijo. Y esos cuadritos que mandé, creo que fue ayer, los saqué de una página que sería como el campus. Me registré en el campus de la Facultad de Derecho de Córdoba. Y estaban esos mapas conceptuales, están elaborados por docentes de la facultad y están subidos como material de estudio. Sí, yo ayer los vi, están muy buenos. Lástima que tienen esos 5 nada más, porque ellos lo tienen dividido creo que en 5 bolillas la materia en Córdoba. Hola, ¿cómo andan? Ya. ¿Todo bien? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, profe. Bien. Escuchen, les voy a tener que pasar por acá el Power porque no tengo acceso al campus. No sé qué me falla, mandé el reclamo a la Facu y todavía no me lo rehabilitaron. Entonces les paso por acá algunos Power que tengo. Así tienen material, porque estuve toda la semana luchando con esto y no logré respuesta aún. Así que ahí les comparto. Buenísimo. Esperen que tengo... Ahí voy. A ver, vimos a Vale el otro día. Ahora también les voy a mostrar uno, hoy vamos a trabajar un cuando te cheque, después se los paso. Y recién vi alguno que tengo de acciones cambiarias, pero quiero chequear que esté bien, como para no compartir cualquier cosa. Bueno, Dios. Ley de Murphy, maldita, no encuentro ahora. Aval. Tengo tanto material de tanto tiempo, aval. Acá. A ver, ya lo encontré. En el campus hay uno de aval y uno de acciones cambiarias y uno de pagaré. Bien. Bueno. ¿Son míos también? Sí. Ah, bueno, entonces el de aval debe ser el mismo. Ahora entonces les comparto el de cheque. Cuando ahora lo vemos y después de la clase se lo subo cuando terminamos y listo. ¿Qué vamos a ver, profe? Hoy cheque. Vamos a continuar con cheque. Me dijo Cristian que ayer algo les dio de cheque, ¿o no? Valeria nos dio. Valeria, perdón, Cristian me tenía que... Hoy Cristian seguía conmigo. Que Valeria les dio cheque, ¿no? Bien. Vieron los tipos de cheque común, cheque de pago diferido, los vencimientos, el orden interno.
¿O no? La relación banco, librador, tenedor. Sí. Bien. El orden externo, o sea, el carácter del papel de comercio. Y el efecto bifronte del pago, ¿o no? Que seguramente habrán analizado, que vieron cuando el cheque dice páguese, ese páguese implica dos cuestiones. Por un lado es la orden que le da el cliente a su banco para que disponga del dinero depositado en la cuenta corriente, que esa orden de pago es contractual y extracambiaria, porque se basa en el contrato de cuenta corriente con el accesorio del pacto de cheque. O sea, cuando el cheque dice páguese, es vos vas por ventanilla o lo querés depositar y cobrar, y en realidad el cliente le está diciendo al banco, usa mi plata y pagale a tal persona. Eso sería a nivel contractual. Y el páguese frente al tenedor legítimo es una orden irrevocable, incondicionada, unilateral, vinculante de pagar una suma determinada de dinero. Con la diferencia que acá no lo paga el deudor en el domicilio de pago que se pueda indicar, sino que lo paga una entidad financiera mediante el contrato de cuenta corriente pacto de cheque. O sea, ese es el efecto bifronte del cheque. Al momento de la creación, tiene requisitos extrínsecos, que la diferencia que hay con la diferencia que hay con el pagaré y con la letra, que los requisitos casi todos vienen preimpresos, entonces es más sencillo en cuanto a completar un cheque por el tema de que ya vienen casi todos los requisitos extrínsecos. No sé si habrán visto la diferencia que hay en materia de cheque y pagaré respecto de que el pagaré siempre necesita tener consignado el nombre del beneficiario, y en el cheque, en cambio, está lo que se llama la legitimación real o la legitimación nominal, que es la posibilidad de que el cheque no tenga el nombre del beneficiario y que sea un cheque al portador, que puede circular al portador y que no hay inconveniente en que así lo haga. En cambio, en un pagaré, hay incluso un fallo acá de Mar del Plata, que no sé si se los comentaron en clase. Hay un fallo que determina, supuestamente por ley, por el decreto ley, artículo 101, el pagaré, si no tiene identificado el nombre del beneficiario, si no tiene incluido el nombre del beneficiario, no es pagaré, porque es uno de los requisitos extrínsecos necesarios para que exista como tal. Hay un fallo en Mar del Plata de hace un montón de años, después se los voy a buscar porque ahora no me acuerdo, creo que lo había dado Mariano, que determinó que los pagarés que no tienen identificados el nombre del beneficiario son considerados instrumentos privados susceptibles de ser reconocida la vía, preparado la vía ejecutiva, e igualmente podría ejecutárselos. Es un criterio de Mar del Plata procesal, que se aparta por supuesto de las normas cambiarias, y es el gran problema que tenemos en materia de pagarés y de cheques, que hay que entender, y no por nosotros, sino por la justicia, ¿no? Que tanto el cheque como el pagaré tienen normas de fondo, y que después las cuestiones procesales hacen a la ejecutabilidad o no de esos títulos, pero que lo procesal no podría, y lo hago potencial porque en realidad la justicia muchas veces así no lo interpreta, lo procesal no debería afectar el fondo de los institutos. Este es un claro fallo en el cual se desvirtúa por lo procesal la legislación de fondo. Es un pagaré que le faltaba el nombre de beneficiario, igualmente se consideró. Está bien, no es pagaré, pero es un instrumento que es susceptible de prepararse la vía y poder ser ejecutado. Cuando en realidad debería ser un documento probatorio, haciendo la interpretación correcta de lo que son los pagarés sin los requisitos que requiere la ley. Perdón que me fui, pero quería como cerrarles la diferencia entre lo que es los requisitos extrínsecos del cheque y del pagaré. La circulación, que tanto el cheque común como el de pago diferido circulan por endoso, con la cantidad de
de límite en cuanto al número de endosos aceptados en uno y en otro. El aval, que el cheque lo que tiene, la particularidad que tiene es que hay aval bancario y aval cambiario. O sea, el aval típicamente regulado en los artículos 32 a 34 del decreto, y el bancario, que es el que se puede prestar solamente en los cheques de pago diferido. Seguramente Vale se los debe haber dicho, y yo se los voy a repetir varias veces hoy. Aval lo vimos, profe. ¿No vieron aval cambiario ni bancario ayer? No. No, Bueno. no, ayer no. Bien. Llegamos creo que hasta orden de pago, de no pago, revocación, Bien. Vieron el pago libro de la indebido, firma. la responsabilidad del cuenta correntista y culpa concurrente. Sí, Hasta acá, el pago, el girado, todo esto, el 35, 36 y 37, ¿o no? Eso me dijo que lo habían visto. Bien, perfecto. Seguramente, Sí, seguramente les voy a haber dicho Vale, y yo hoy se los voy a repetir varias veces. El banco nunca tiene responsabilidad cambiaria por el pago de un cheque. Jamás. El banco nunca responde cambiariamente. El banco, si responde por el pago de un cheque, lo hace contractualmente y frente a su cliente. O sea, si por ejemplo un cliente tiene una cuenta corriente con fondos insuficientes y viene alguien, un tercero, a presentar un cheque al pago, y el banco igualmente lo paga porque no hay fondos suficientes, pero igualmente lo paga, el banco no lo está pagando porque tiene responsabilidad cambiaria por el pago del cheque. Es decir, que el banco no tiene responsabilidad por ser un obligado más dentro del título entendido como papel de comercio. Si el banco lo paga es porque el acuerdo interno, el derecho interno entre el librador del cheque, titular de la cuenta corriente, que es su cliente, y el banco, permite que el banco asuma esa responsabilidad. Pero si lo hace el banco, no lo hace porque tiene responsabilidad cambiaria. Que la responsabilidad cambiaria, ¿qué implicaría? Que si el cheque no se paga, uno podría demandar también al banco. Porque responde como un obligado más por la solidaridad cambiaria. En el cheque el banco nunca asume responsabilidad cambiaria. En el único supuesto que lo hace es cuando presta un aval bancario. Y así vamos a mencionar, enganchando los temas, que en materia de cheque nos vamos a encontrar con dos figuras del aval. El aval cambiario y el aval bancario. El aval cambiario es exactamente lo mismo que vimos en la clase pasada. Es decir, es aquella posibilidad de adicionar una garantía cambiaria a un papel de comercio, en este caso a un cheque, con la obligación, que se acuerdan, analizamos la clase pasada, una obligación objetiva por el pago del cheque, y que se posiciona en el mismo lugar que al sujeto que avala. O sea, ¿que es posible avalar un cheque? Sí, es posible avalar un cheque. ¿Por quién? Por cualquier sujeto que tenga ganas de avalar un cheque, con todo lo que vimos la clase pasada. O sea, que el aval cambiario se aplica al cheque. Pero existe otra figura que es la del aval bancario, que acá sí, un banco, una entidad financiera, que puede ser el banco girado o un banco depositante, se constituye en avalista de un cheque. Obviamente que para que esto pase, tiene que haber una causa. O sea, ¿por qué me van a avalar a mí un cheque? Y porque yo soy clienta del Banco Río, es una clienta super VIP, y el banco dice, bueno, vamos a avalar este cheque que voy a entregar para comprarme un auto, y la concesionaria requiere una garantía de que ese cheque que le estoy entregando va a ser seguramente pagado.
Entonces existe la posibilidad de que el banco me preste un aval y garantice cambiariamente el pago del cheque. ¿Cómo me doy cuenta si estoy en esa figura jurídica? O sea, ¿de qué manera se exterioriza un aval bancario? Los únicos cheques que se pueden avalar bancariamente son los cheques de pago diferido, y solamente en el momento del proceso de la registración. El único cheque que se puede avalar por un banco es el cheque de pago diferido, al momento de ser presentado a la registración, y me voy a dar cuenta que está avalado porque el banco va a retener el cheque original y va a emitir en su lugar lo que se llama un certificado nominativo transferible. Certificado nominativo transferible. Ese certificado nominativo transferible va a tener las mismas condiciones de avalado, porque en realidad es un cheque avalado. Y circula por endoso, o sea, tiene las mismas características que el cheque que se está avalando, con la diferencia que si ese cheque no se abona, el banco también es responsable cambiariamente por el pago de ese cheque. Es el único caso que el banco tiene responsabilidad cambiaria. En los demás supuestos, en los, por ejemplo, que les mencionaba, bueno, en la cuenta no hay los fondos suficientes, y el banco igualmente pagó el cheque. Pagó no porque está asumiendo una responsabilidad por el cheque en sí, sino porque el banco es responsable frente a su cliente por el cumplimiento de contrato base. Y quizás dentro del contrato de cuenta corriente, vale les haber dicho que hay varios contratos accesorios. Está el contrato de cuenta corriente como contrato madre, y está el accesorio de pacto de cheque, que es el que le permite crear los cheques, el contrato de autorización para girar en descubierto, que es la posibilidad de tener como de usar un menos en la cuenta, aunque no tenga fondos, de pagar más de lo que tengo, que son préstamos que me da el banco para que yo pueda girar en descubierto, y el servicio de caja como otro contrato accesorio, que es la posibilidad de que el banco gestione cobranza de créditos en mi nombre para recaudar fondos a mi cuenta. Todos estos son contratos accesorios al contrato de cuenta corriente. Entonces, la vinculación titular de la cuenta banco se da en el marco de esa contratación. El cheque en sí, les reitero, el banco no tiene responsabilidad por el pago del cheque cambiario, pero sí lo tiene por el cumplimiento de los contratos que lo vinculan con su cliente. Si les preguntara ahora, sin repetir y sin soplar, ¿cuándo vence un cheque de pago, de un cheque común? ¿Algún valiente o valienta o valiente? ¿Cuándo vence los un cheque? 30 días. 30 días, sí. Cuando se permite. Mal, ahí está. Buenísimo que les hice esta pregunta, así no meten la pata el día del examen. El cheque común, lo estoy relacionando porque vi ahí en el título de presentación aquí. El cheque común vence a la vista. El cheque común vence a la vista. Punto. El vencimiento de un cheque común es a la vista. Lo que se le da al tenedor es la posibilidad de presentarlo al pago dentro de un plazo que está establecido en el artículo 25. Que es 30 días si es un cheque nacional, 60 días si es un cheque librado en el extranjero. Pero el vencimiento del cheque común es a la vista. El cheque común vence el mismo día que se crea porque es un instrumento de pago.
se libra o se crea con la intención de cumplir la misma función que el dinero. Pero hay un artículo, que es el 25 de la ley de cheques, que determina que tenemos 30 o 60 días corridos, los plazos en el cheque son corridos, no son hábiles, son corridos, salvo que por supuesto el día 30, cada día un sábado o domingo, el banco está cerrado y iré el día hábil siguiente. Pero los plazos son corridos, no es que tengo 30 días hábiles para ir a cobrar el cheque. Pero el vencimiento es a la vista. Tengo 30 o 60 días para la presentación al pago. ¿Cuándo vence un cheque de pago diferido? Según el plazo establecido en el cheque. Muy bien, Ernesto. 160. Claro. El cheque de pago diferido vence a día fijo. El vencimiento del cheque de pago diferido es a día fijo. Vencerá el día que está consignado en el título como fecha de vencimiento. Entre la creación y el vencimiento, no puedo diferir el plazo de vencimiento más allá de 360 días desde la creación. Y eso es lo que se llama el plazo de diferimiento. Entre la creación y el vencimiento hay un plazo máximo que puedo consignar, pero puede vencer mañana, dentro de 15 días, dentro de 20 o máximo dentro de 360. Doc, pregunta, ¿puede ser que esa sea una de las diferencias con el pagaré? Que en el pagaré tengo que esperar al menos un día y en el cheque lo puedo presentar el mismo, porque en el cheque común lo puedo presentar el mismo día que fue librado. Sí, en realidad en el pagaré lo que está establecido es que hay el plazo para la presentación al pago, es el vencimiento o hasta 2 días hábiles posteriores. Lo puedes presentar el día del vencimiento o hasta 2 días hábiles posteriores. En el cheque es del vencimiento o de la creación o hasta 30 días o 60 según sea nacional o extranjero. Vence un día fijo el cheque de pago diferido. El diferimiento son 360. Desde el vencimiento no es que ese día tengo que salir corriendo al banco. Por acuerdo interbancario, para el cheque de pago diferido también se aplica el artículo 25. Es decir, que para el cheque de pago diferido también tengo desde el vencimiento 30 o 60 días para ir a cobrarlo. ¿Bien? Discúlpame la interrupción. Tengo una duda. Sí. Recién cuando cambié de tema, ¿no? Cuando estábamos viendo a bancario, vos hablaste de que solo al momento de la registración, bueno, se va a aplicar esta cuestión. Qué terminología. Sí. ¿Qué es el momento de la registración? Porque no lo vimos. ¿No vieron registración? Perdón, pensé que lo habían visto, por eso lo pasé. La registración es un proceso, voy a hacer 5 segundos de historia. 5 segundos. Pero para que entendamos a qué apunta la registración. Cuando se sanciona la 24.452, que se incorpora en el año 95, cheque común y cheque de pago diferido. Cheque común a la vista, cheque de pago diferido era a cierto tiempo vista. ¿Qué significaba a cierto tiempo vista? Que para que venza, vieron que el a cierto tiempo vista tengo que hacer algo, si no, no vence. El tenedor tiene que presentarlo a la aceptación, si es una letra, presentarlo a la vista, si es un pagaré. Ya vieron este tipo de vencimientos, así que estimo que eso se lo acordarán. En el cheque de pago diferido estaba establecido que era cierto tiempo vista. Entonces había que presentarlo a registrar para que comience a correr el plazo de vencimiento. No sé, vencía a los 30 días vista. Bueno, había que presentarlo a registración y a los 30 días, una vez registrado, comenzaba a correr el plazo de vencimiento. Obviamente, ir al banco siempre tiene un costo, te cobran un impuesto, un gasto administrativo, se dieron cuenta que no funcionaba el cheque de pago diferido como se pretendía que se iba a usar, y con la 24.760 se modifica la fecha de vencimiento del de pago diferido y se establece que es a día fijo. Entonces la registración quedó prevista para el cheque de pago diferido, pero como un proceso facultativo. La registración hoy sigue existiendo, pero es facultativa. ¿Qué es la registración? La registración es un procedimiento por el cual se constata la validez formal del cheque. Es decir, lo único que se controla cuando uno presenta un cheque a registrar
es que a la fecha de la registración, la cuenta esté abierta, no tenga ningún tipo de restricciones judiciales, que la persona esté viva, que la firma sea la que corresponde al librador, que no sea un cheque trucho. O sea, se controla la validez, lo que se puede ver como a simple vista y formalmente. Pero la registración no garantiza el pago, porque piensen que, no sé, te lo veo a Ernesto. Ernesto me da un cheque que vence, como yo le puedo consignar una fecha de vencimiento de acá a 360 días, vence en enero del 2023. Ernesto no tiene por qué, porque el cheque de pago diferido saben que es un instrumento de crédito, no tiene por qué tener los fondos para pagarme el cheque hoy, si vence en enero. Entonces, puede que hoy la cuenta no tenga fondos, y eso no quita que en enero me lo pague, porque en enero él puede depositar la plata y me paga. Entonces, lo único que controla la registración es que a la fecha de la registración, yo, tenedor, estoy tranquilo de que el cheque no tiene defectos formales, que tiene todos los requisitos, que todavía está la cuenta abierta, que no tiene una restricción legal, ni una inhabilitación, ni un embargo, ni una quiebra, pero a la fecha de la registración. ¿Qué finalidad tiene la registración? En realidad la registración tiene 3 posibles finalidades prácticas. Les reitero, solo en el de pago diferido, Es un proceso que hay que hacerlo antes del vencimiento, y les reitero que no garantiza el pago del cheque. El cheque registrado no garantiza el pago del cheque. ¿Qué finalidad tiene? Primera finalidad. Presento un cheque a registrar y logro, si es que se dan las condiciones, que un banco me pueda avalar ese cheque. Es en casos excepcionales. O sea, la única oportunidad que podría que un banco me avale un cheque es en ese momento, cuando lo presento a registrar. Los bancos solo avalan cheques registrados. Es decir, cheques que les consta que es un buen cheque, que no tiene defectos, y que a la fecha de la registración está todo en condiciones normales. Primera finalidad. Segunda finalidad. Presento el cheque a registrar que me dio Ernesto. Hay todo un proceso, después léanselo. ¿Qué pasa si hay errores? Te llaman para que lo salves. Hay todo un proceso de subsanación de ese cheque, en el cual ese cheque queda retenido preventivamente por el plazo de la registración. O sea, si hay defectos, se lo queda el banco hasta que lo vengas a corregir. Pero resulta que la firma de Ernesto era trucha, o no era la que tenía registrada actualmente. Lo llaman a Ernesto, no la viene a corregir, me rechazan la registración. El cheque vence en enero del 2023. Lo presenté a registrar hoy, 1 de julio del 2022. ¿Qué efectos tiene la registración? Me permite adelantar la acción que puedo hacer respecto de ese cheque, la acción cambiaria que puedo iniciar, y no necesito esperar el vencimiento para ejecutar ese cheque. Es decir, que con una registración rechazada puedo anticipar la acción de regreso. ¿Por qué? Porque ese cheque ya no va a poder ser presentado al vencimiento, porque ya ese cheque se determinó que se rechazó. Tercera finalidad. La registración yo la puedo intentar a través del banco girado o a través de un banco depositante. No sé si Vale ayer les habló de las entidades giradas y las depositantes. El banco girado es donde está la cuenta. Donde está No nos dijo nada de eso. El titular de la cuenta tiene la cuenta en el banco girado. Supongamos Banco Río. Pero Ernesto me dio a mí el cheque y yo no tengo cuenta en el Banco Río. Tengo cuenta en el Banco Francés. Y quiero presentar el cheque a registrar. ¿Qué hago? Puedo ir a lo que se llaman las entidades depositantes. Puedo ir a mi Banco Francés, depositar ahí el cheque, y a través del clearing bancario
que es un sistema de compensación bancaria que hay interna entre los bancos, el francés le va a mandar al Río el cheque para que lo controle, para ver si está todo bien, y me lo van a devolver registrado o no. ¿Me van siguiendo? El clearing bancario antes era físico, iba a una camioneta, pasaba a buscar los cheques, los llevaba al otro banco, ahora claramente se aprieta un botón y es todo online. Pero en su momento el clearing bancario era hasta, se trasladaba el cheque de acá a Córdoba. Bueno, hoy ya todo eso ha sido superado. Hay un artículo en la ley de cheques, que es el artículo 3, que determina que en materia de competencia, tiene competencia el domicilio del banco girado, el juez que corresponde al domicilio del banco girado. Si yo presenté el cheque a registrar en un banco depositante y me rechazaron la registración, puedo prorrogar la competencia al domicilio de la entidad depositante. Entonces, tengo un cheque librado. Ernesto lo libró del Banco de Entre Ríos, y yo no tengo cuenta del Banco de Entre Ríos, tengo en el de Mar del Plata, francés de Mar del Plata, y lo presento a registrar en el francés de Mar del Plata. El día que lo quiera ejecutar, lo puedo ejecutar en Mar del Plata, y no en Entre Ríos. Entonces, en general, yo cuando recibo cheques de otras jurisdicciones, lo presento a registrar, aunque quizás me sale bien la registración o no, no importa, así le garantizo a mi cliente que si algo pasa con el cheque, podemos hacer la ejecución desde Mar del Plata y no tenemos que ir a otra provincia a litigar por ese cheque, que incluso, por ejemplo, yo no tengo matrícula en otra provincia que no sea Buenos Aires o Cava, o sea, no puedo litigar en otra provincia que no sean esas. Entonces, la registración es este procedimiento facultativo por el cual se controla la validez formal del cheque. No se garantiza el pago, nunca se garantiza el pago. Entonces me van a decir, ¿para qué sirve? ¿Qué finalidad tiene? Primera, la posibilidad de avalar un cheque, que es algo excepcional, pero que se podría dar. Segunda, que si me rechazan la registración, no tengo que esperar el vencimiento y puedo anticipar el reclamo por la acción cambiaria que corresponde. Tercera, puedo prorrogar la competencia por aplicación del artículo 3 y lograr cambiar el domicilio de reclamo si tengo que después reclamar el cheque por alguna cuestión de incumplimiento por parte del titular de la cuenta. ¿Quedó claro, Facundo? Aunque sea así rapidito, pero... Sí, perfecto. Bien. ¿Vieron cheque postdatado? Sí. No. ¿Tampoco? Bueno. No, profe. Bueno, esperen, les voy a hacer una cosa. Que les voy a compartir algo así. ¿Qué es el cheque postdatado? El cheque postdatado tiene un poco de relación con esta mini historia que les hice hace un ratito de cómo se habían sancionado los cheques cuando se sancionó la 24.452 y después se reformó. El cheque común, ¿lo ven todos ahí más o menos este modelito de cheque común? Van a ver que tiene una sola fecha, que es la fecha de creación, ¿no? La fecha de creación es una fecha importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que determina es la capacidad del sujeto que libra el título. La fecha de creación es la que te marca si la persona que está firmando ese cheque estaba viva, estaba muerta, estaba en quiebra, estaba en concurso, era menor, era mayor. O sea, la fecha de creación te marca el nacimiento del negocio. Y si los sujetos que participan del mismo tienen capacidad para hacer ese negocio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Como antes, el cheque de pago diferido tenía vencimiento a cierto tiempo vista, la intención ¿cuál es? El cheque se usa como dinero, el cheque de pago diferido como crédito.
Si yo quiero con Aldana celebrar una operación a 30, 60 y 90, hoy le doy 3 cheques. Hoy creo 3 cheques. Los 3 con fecha de creación 1 de julio, uno vence el 31 de julio, otro el 31 de agosto, otro el 30 de septiembre. Bien, perfecto, no hay duda, el negocio nació hoy y postergamos las fechas de vencimiento según lo que nos hayamos convenido. El cheque postdatado es aquel cheque que tiene una fecha distinta a la real. ¿En qué sentido? Volvemos al mismo ejemplo con Aldana, que le digo, bueno, Aldana, vamos a celebrar una operación a 30, 60 y 90. Pero no tengo chequera de pago diferido. Me quedaron solamente cheques comunes. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un pacto, lo que se llamaba un pacto de caballeros, en el que yo te voy a dar 3 cheques. Uno con fecha de hoy, otro con fecha 1 de agosto y otro con fecha 31 de julio, 31 de agosto y uno con fecha de hoy. Vos, Aldana, vas a tener cheques en tu poder con fechas de creación que todavía no existen. Porque acordate que yo te estoy dando 3 cheques comunes con una fecha en la que supuestamente nacieron que todavía no se dio. ¿Me van siguiendo en el ejemplo? O sea, yo le doy a Aldana, si son 3 cheques de pago diferido, no hay duda, los creo todos hoy y les pongo distintas fechas de vencimiento, porque el cheque de pago diferido permite el diferimiento del vencimiento. El cheque postdatado, en cambio, tiene una fecha, que es una fecha que no se condice con la real. Entonces, yo le doy a Aldana 3 cheques comunes, y acá le pongo Mar del Plata, 1 de julio, ya estamos en julio, Mar del Plata, 1 de julio, Mar del Plata, 31 de julio, Mar del Plata, 31 de agosto. Bien, perfecto. Resulta que el 15 de julio, último día hábil, pido mi quiebra. Voy, me presento en quiebra y pido mi quiebra. Y resulta que Aldana tiene un cheque que ya cobró, que es el del 1 de julio, bien, o no, quizás no lo cobró, pero tenía 30 días para la presentación del cheque porque era uno común y hace uso del artículo 25, pero tiene otro que dice que es del 31 de julio y otro del 31 de agosto. Resulta que el 31 de julio se supone que si yo lo creé, porque la fecha de creación es la que determina mi capacidad, yo tendría que tener capacidad para hacer ese acto. Pero resulta que yo 15 días antes presenté mi quiebra. Claramente ese cheque, Aldana no lo va a poder hacer valer en ningún lado, porque para ese cheque en realidad todavía no existe. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene una fecha, existe físicamente, pero no existe jurídicamente, porque tiene una fecha de nacimiento que todavía no acaeció. El artículo 23, actualmente, como está regulado hoy, el común y el de pago diferido, determina que el cheque postdatado no es cheque. ¿Qué significa que no sea cheque? Que es inoponible, no solamente frente al concurso, quiebra o sucesión del librador, sino que también de todos los firmantes. ¿Por qué? Porque en realidad es un acto jurídico inexistente. Estamos hablando de un acto jurídico realizado por una persona en una fecha que todavía no aconteció. Entonces, ¿cómo yo voy a librar un cheque el 31 de julio si al 15 de julio ya estaba fallida? O peor, no lo vamos a personalizar. Me dan un cheque de una persona librada el 10 de septiembre y me entero por los diarios que se murió el 10 de agosto. ¿Cómo voy a tener un cheque de una persona que supuestamente ese cheque nació el 10 de septiembre cuando el tipo se me murió el 10 de agosto? O sea, claramente es un acto jurídico inexistente. Si es inexistente, decime, Belén. O sea, ¿y qué pasa? ¿No lo cobrás directamente? Haces un rollito, así, y nada más. Lo prendés en la hornalla, lo usás como encendedor, no podés hacer nada porque no es cheque. Que no sea cheque significa que ni siquiera te sirve de documento probatorio, porque eso no debería existir, ese título, porque, les reitero, la fecha de creación es la que marca la capacidad del sujeto
que crea el título, que está creando una obligación unilateral. Estamos hablando de un título que contiene una obligación unilateral. Si esa obligación unilateral no existe porque el tipo se te murió, la obligación es inexistente, directamente. Una cosa que sea un contrato bilateral, que quizás subsiste de alguna manera porque salvás por la otra obligación, o tenés un co-obligado. Pero en este caso, que es un cheque librado por alguien, que a esa fecha ya no tenía capacidad, te hago el otro ejemplo. Libramos los 3 cheques, se los doy a Aldana. Libramos los 3 cheques. Aldana se los guarda en un bolsillo. Yo no quiebro, no me pasa nada. El 31 de julio, el primer cheque pasa a ser un cheque común, porque si nadie se entera, ella lo tiene en el bolsillo, el 31 de julio va al banco y lo cobra. El cheque postdatado es el cheque que hoy lo tengo en mi poder, tiene una fecha postergada en el tiempo y de alguna manera lo necesito hacer valer. Si voy al banco me van a decir, no señor, los cheques, vuelva el 31 de julio, vuelva el 1 de agosto a cobrarlo. Vuelva el 31 de agosto, el tercer cheque que le di. Pero si pasa algo en el medio, concurso, quiebra, fallecimiento, incapacidad, ese cheque no es cheque porque, repito, es un acto que a esa fecha no existía. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿Sí? tengo una duda. O sea, ¿qué finalidad tendría postergar la fecha que se pone en el cheque? ¿Cuál sería la finalidad? ¿Por qué se posterga? ¿Por qué se posterga? Ayer hablando, que di este tema en la comisión de las 5 menos cuarto, una chica me planteaba que hoy los bancos no le dan a todo el mundo la chequera de pago diferido, porque en realidad si el banco te da la chequera de pago diferido, te está dando indirectamente un crédito. ¿Por qué? Porque si a vos te permite liberar cheques a 30, 60, 90, 180, indirectamente el banco te está permitiendo financiar tus operaciones. Entonces, que el mismo banco, según el tipo de cliente que seas, te da la chequera de pago diferido ya con fecha de vencimiento, ponele, te permite liberar cheques de acá a 30 días, o de acá a 60. No te permite una chequera como antes de pago diferido, que vos podías ponerle un plazo de vencimiento, no sé, pagar la carta. Yo muchas veces pagué la carta con cheques de acá a enero, febrero, marzo. Ahora, como está todo tan complicado y la inflación y todo, los bancos limitan el crédito de los clientes. Entonces vos, Aldana, tenés en tu poder una chequera pero común. La chequera común es la que te permite librar cheques, pero con el efecto del dinero. Entonces, vos querés a mí financiarme una operación y con cheques no vas a poder, porque en realidad vos no tenés crédito para financiar mi operación. Entonces me decís, che, Silvina, mirá, no tengo crédito, pero hagamos una cosa, te doy en garantía un cheque a 30, unos 60 y unos 90, y me das 3 comunes. Le pones fecha de creación hoy, fecha de creación dentro de 30, fecha de creación dentro de 60. Bueno, te estás autofinanciando, yo corriendo el riesgo de que esté con títulos que no son cheques. Porque en realidad vos no tenés crédito. Si quisieras, si tuvieras crédito, me tendrías que dar de pago diferido. ¿Entendés? Ese es el porqué. Me tendrías que decir... No sé quién hablaba por ahí. Yo, una consulta, profe. Y en el caso de que fueran cheques de pago diferido, en esos supuestos, ¿qué sucede? También sería lo mismo. Si vos le ponés, si vos ponele, tenés un cheque de pago diferido a 30, como ahora te estoy diciendo que te dan a 30 o a 60, los postdatás y le pones fecha de creación al primero a 30. Entonces, 30 más el vencimiento, te ganaste 60. Ponele que uses el diferido con la misma finalidad, postdatando la fecha de creación. Porque vamos a entrar Pero no tendría mucho sentido en realidad. Porque, el sentido es comercial, el sentido es comercial, corres riesgo jurídico. O sea, sí. El paralelismo que hago en la vida real y que hoy en día tengo que asesorar a los clientes desde los dos aspectos. Jurídicamente es esto, en la vida real es esto, ¿me entendés? Bueno, no sé. Y se los pongo para un pagaré. Bueno, vos le debes a alguien, tenés que ejecutarle el pagaré, embargarle la cuenta, o te deben. Y otra cosa es escracharlo en las redes, ponele, ¿entendés? Pero eso es de hecho.
De derecho tenés que ir, mandar la carta documento, iniciar la ejecución, trabarle la medida, que se junte plata en la cuenta, hacer liquidación y cobrás. Bueno, cobrás de acá a 2 años, por decirles, ¿no? Después el juzgado y todo. De hecho, y bueno, no sé, presionarlos, crachándole en la red, che, no me paga. Bueno, quizás eso es un defecto, pero es algo que no tiene nada que ver con ser abogado o jurídico. Acá te estoy diciendo lo mismo. Eso depende del negocio, Fabiola. Quizás el negocio te permite ese tipo de maniobras o de manejo, perdón, sabiendo que esos cheques, por ley, el cheque postdatado no es cheque. O sea que si de acá que lleguen las fechas reales pasó algo, te quedás totalmente desprovisto de garantía. Porque ese título no tiene... Y con el otro no. ¿Con qué otro? O sea, con un cheque de pago diferido común, no. O sea, No, es si el oponible. No me digas cheque por A una diferido quiebra, común, por porque ejemplo. me estás diciendo dos tipos Los de dos, sí. Claro. Un cheque Sí. por diferido hecho correctamente, que vos tenés fecha de creación hoy y el vencimiento para dentro de 8 meses, nada, está garantizado. Si cierra el banco, si cierra la cuenta, lo vas a poder ejecutar porque es una de las causales que te permite iniciar las acciones cambiarias. Entonces tenés garantía. Porque no deja de ser el cheque una orden de pago irrevocable. Entonces, ¿cómo hago para yo deshacer el cheque? Tengo que recuperar el cheque, que venga a mi poder y que yo lo pueda destruir o pueda anular a través del token la emisión del cheque electrónico, si es que fuera un cheque electrónico. Esperen que les dejo de compartir esto ahí. Ese es el cheque postdatado. Cheque postdatado es siempre se toma, así se los digo, siempre se toma. Algo les vamos a tomar. Cheque se presenta al pago. Para la presentación al pago es por ventanilla o depósito, es indistinto. Uno lo puede ir a cobrar por caja, que hoy casi nadie te lo paga por caja porque hay un montón de restricciones operativas bancarias, ¿no? No jurídicas, sino operativas, o depositarlo en un cajero, en una de las terminales estas de autoservicio que hay ahora en todas las entidades financieras. La responsabilidad por el pago, que ayer me dijo Valeria que ya lo vieron, 35, 36 y 37. La responsabilidad por el pago es contractual, es decir, esto que analizaron ayer es contractual. El banco, porque la situación es la siguiente, que es lo que quizás complejiza un poco el entendimiento del cheque. El cheque tiene la faz interna y externa. La faz externa es el tipo o el tenedor que viene con el papelito a cobrar el cheque. Bueno, si acá estamos diciendo que el banco le pagó, el banco girado pagó, significa que el tercero, el tenedor, se fue con la plata a su casa. Entonces, cambiariamente, el cheque se extinguió, porque el tenedor se fue, cobró, se metió la plata en el bolsillo y se fue a su casa. La responsabilidad del 35, 36 y 37 es cómo se arreglan las cuentas entre el banco y el titular de la cuenta. Bueno, ¿vos usaste bien mis fondos o mal? ¿Le pagaste bien a esta persona o le pagaste mal? Pero a nivel contractual extracambiario. ¿Está claro eso? Porque visualicen que el señor que fue a cobrar el cheque o la señora o quien sea, lo cobró y se fue a su casa. Y lo único que le controlaron cuando fue al banco a cobrar era que el cheque no sea trucho, o sea, que no fuera una fotocopia, que la firma no sea visiblemente falsificada, si hay fondos o no hay fondos, y se pagó y se fue. Listo, yo me voy con la plata en el bolsillo. Después, si mi cliente me reclama porque yo banco, pagué mal o pagué bien, es lo que está analizándose en el 35, 36 y 37. Pero bien tengan en claro eso, la responsabilidad por el pago es extracambiaria contractual, porque si se pagó el cheque como papel de comercio se extinguió. La contracara del pago es que no se pague el cheque. O sea, que se presente por ventanilla o por... se presente por ventanilla, miren, me quedó fuera del cuadro. Se presente por ventanilla o se deposite y se rechace
el pago del cheque. El no pago del cheque se evidencia a través de un rechazo. Y ese rechazo puede ser por 4 causales diferentes. Yo voy corrigiendo el PowerPoint mientras se me desconfiguró todo. 4 causales diferentes. Falta de fondos o insuficiencia de fondos, defectos formales, rechazo de la registración y otros motivos. Después léanse qué incluye cada título, qué incluye insuficiencia de fondos, qué significa defectos formales, falta de rechazo de registración y otros motivos. Vamos a hacer foco en estas 3, porque esta casi nada le genera al librador, pero estas 3 vamos a hacer un poquito más de prestar atención. ¿Cuáles son las consecuencias del rechazo? Y acá es donde extraño las clases presenciales, más para cambiario, porque es bastante complejo. Pero vamos a tratar de dividir el panorama en lo siguiente. Y piensen el siguiente esquema. Rechazo. Rechazan un cheque. Y el tenedor se lleva el título a su casa. Quien lo presenta el cheque, se lo rechazan y se lo lleva a su casa. O sea, físicamente el papelito se lo van a devolver a la persona que lo presentó a cobrar. Ya sea que lo presentó por ventanilla o que lo presentó mediante el depósito. ¿Qué va a hacer con ese cheque? El cheque como papel de comercio es irrevocable. ¿Qué significa que sea irrevocable? Que yo para deshacer la obligación de pago voy a tener que recuperar el cheque. Entonces, ¿un cheque rechazado es título ejecutivo? Sí. El tenedor lo que puede hacer es iniciar acciones cambiarias, de las que quiera. Cambiarias o extracambiarias. Extracambiarias no vieron, ¿no? ¿Vieron? Ah. Bien. O sea, le rechazan el cheque. Van, lo presentan en mi cuenta. Vamos a hacerlo en ejemplo así. Lo presentan en mi cuenta. A mí, Silvina, me presenta un cheque Belén. Viene a mi banco a querer cobrarlo. No tengo fondos. Se lo rechazan. Belén se lo lleva a su casa. ¿Qué va a poder hacer Belén? Llamarme por teléfono, mandarme una carta de documento e iniciarme una acción cambiaria. Pero el cheque lo tiene ella en su poder. Bien. Profe, pero ¿entendí mal o la causa o motivos por la que se rechazó van en el mismo cheque? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí, sí. Están todos, las causales de rechazo, ahora lo vamos a ver igual. Las causales de rechazo tienen que estar mencionadas en el cheque, se consignan en el reverso, tienen que estar todas detalladas con fecha y con firma del tesorero y el gerente del banco. Eso es la cuestión. El rechazo del cheque equivale al protesto de un título. ¿Vieron algo de protesto o no? Bien. El rechazo surte los mismos efectos que el protesto. Belén se llevó el cheque a su casa, me lo ejecuta, me lo reclama extrajudicialmente, hace lo que quiera. Por otra parte, a mí, Silvina, como titular de la cuenta, el hecho que me hayan rechazado un cheque por las 3 primeras causales, insuficiencia de fondos, defectos formales o rechazo de la registración, me va a traer como consecuencia, además, que me van a imponer una multa por cada rechazo que me hagan por cualquiera de estas 3 causales. Es una multa que es del 4% del valor del cheque, mínimo 100 pesos, máximo 50.000 pesos. Esa multa se me debita automáticamente de mi cuenta. Y es una multa que va al Banco Central.
sea, por cada rechazo de cheque, por las causales de falta de fondos, defectos formales o falta de registración, se me impone una multa, y esa multa, si tengo fondos, me la debitan automáticamente de la cuenta, y es una multa que se va al Banco Central. ¿Yo el cheque lo pagué? No, no lo pagué. Lo que estoy haciendo es pagando una multa que me imponen porque me rechazaron el cheque. El cheque lo está teniendo Belén en su casa. Todavía me lo puede haber ejecutado o no. ¿Ven la diferencia? Una cosa es, ¿qué pasa con el cheque? Que todavía no lo pagué, se lo llevó Belén y es título ejecutivo, porque así lo prevé el Código Procesal. Pero además, como titular de la cuenta, me imponen una multa, una sanción por haberme rechazado el cheque. Si no tengo fondos en la cuenta, o no tengo disponibilidad, porque puede que tenga fondos, pero tengo la cuenta embargada, por la FIP, por ejemplo, tengo 30 días para pagar la cuenta. Para pagar la multa, perdón. Y si no pago la multa a los 30 días, se me va a imponer una sanción que establece la ley 25.730, que es una sanción que implica una doble consecuencia. El cierre de la cuenta corriente y la inhabilitación en todo el sistema financiero para actuar durante un plazo de 24 meses. Pero Silvina, ¿no pagaste una multa de 100 pesos? Sí, no pagué una multa de 100 pesos. La sanción es, les repito, la multa se debita en principio automáticamente de la cuenta. Si no tengo fondos o no tengo disponibilidad, tengo 30 días para pagarla. Bueno, pero si tenés la cuenta cerrada, ¿cómo la pagás? Nada, vas por caja con tu quit, che, liquidame la multa y la pagás. No hay problema para pagarla. Pero si no lo haces dentro del plazo de 30 días del rechazo, la consecuencia es la inhabilitación, perdón, el cierre de la cuenta y la inhabilitación para actuar en el sistema financiero. ¿Qué significa? Las cuentas de todos los bancos. Inhabilitarme del sistema financiero significa que si yo tenía cuenta en el Río, en el Francés y en el Galicia, me cierran todas las cuentas, me inhabilitan el sistema financiero por 24 meses. 24 meses máximo, porque puedo rehabilitarme en cualquier momento pagando todas las multas que debo. Profe, ¿pero no resulta más gravoso el hecho de no pagar la multa que el rechazo del cheque en sí? Por supuesto. Sí, totalmente, es recontra gravoso. Pasa que, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué está previsto así? Porque la multa es para el Banco Central, que es el organismo de contralor de todo el sistema financiero. Y en cambio, que no le pagues el cheque es un interés particular, no te paga el cheque a vos. Pero acá no le estoy cumpliendo al máximo órgano en materia de entidad financiera. Entonces, sí, es más gravoso, por supuesto. No solamente tengo esa consecuencia, sino que además el Banco Central administra 3 bases de datos. La base de datos de cheques rechazados, la base de datos de deudores inhabilitados y la base de datos de cheques extraviados o sustraídos. La base de datos de cheques extraviados o sustraídos, vamos por el más fácil, es donde se registran solamente los cheques que son rechazados por la causal de otros motivos por denuncia de extravío o sustracción. Todo esto que estamos viendo es solamente para las 3 primeras causales. Si te rechazan el cheque solo por otros motivos, no te pasa nada, solamente lo que te va a pasar es que si te lo rechazan, por extravío o sustracción, se informa en
la base de datos de cheques extraviados o sustraídos, que es meramente informativa. Nada, uno tiene ahí, bueno, tenés 10 cheques por extravío, bueno, listo. Nada, no te pasa nada más. El tema que tiene que ser, cuando uno informa las causales, tiene que informar todas las causales. Y en general puede que coincida extravío, sustracción y falta de fondos, o extravío, sustracción e insuficiencia de fondos, porque puede que haya fondos, pero no suficientes para pagar el total del cheque. Entonces te lo rechazan por las dos causales y sufrís ya la consecuencia de la multa. Cheques extravíos sustraídos. La central de deudores inhabilitados, que es donde se informan todos los que se inhabilitan porque no pagan multas o porque un juez los inhabilita para operar en el sistema financiero. No sé, una medida cautelar, una quiebra, se informan ahí. La base de datos que a nosotros nos interesa es la base de datos de cheques rechazados. Porque en la central de cheques rechazados es donde se informan los cheques que se rechazan por las 3 primeras causales. O sea que, volvemos al ejemplo. Yo libré un cheque, se lo di a Belén. Belén lo presentó al cobro, no tiene fondos. Belén se va con el cheque a su casa. A mí, Silvina, titular de la cuenta, el banco me impone una multa, que yo tengo 30 días para pagarla, si no tengo fondos, pues si no me la debitan. Pero además, el banco informa en el Banco Central que a mí me rechazaron el cheque por falta de fondos. ¿Hasta ahí vamos? Como la palabra lo indica, se informa el cheque rechazado. Para yo suprimir esa información, tengo que demostrarle al banco que yo pagué el cheque que me rechazaron. Entonces, piensen, traten de desdoblar todo. El cheque se lo llevó Belén a su casa. Yo pagué la multa. No me pasa nada, sigo con la cuenta abierta, no tengo ninguna consecuencia. Y de repente quiero ir a sacar un crédito y me dicen, no, Silvina, tenés 10 cheques, no vamos a decir 10, sigamos con el ejemplo. Tenés un cheque rechazado por falta de fondos. No, pero a mí Belén me llamó por teléfono y yo se lo pagué a Belén. Lo levanté el cheque, como se dice en la jerga. Yo ya lo levanté el cheque. Bueno, pero si el banco no se entera que vos levantaste el cheque, la información en el Banco Central va a subsistir. La única manera que yo tengo de modificar la información del Banco Central es a través de lo que se llama el proceso de cancelación de los cheques, que está en el punto 8 de la OPACI. El proceso de cancelación de cheques, les repito, es un procedimiento. Son distintas maneras de demostrarle al banco que yo pagué el cheque que está informado como rechazado. Que es independiente del pago de la multa. La multa yo ya la pagué, o quizás me cerraron la cuenta y después me rehabilité, pero acá lo que necesito es demostrar que ese cheque que está informado como rechazado, en realidad está pago. Y acá es donde se genera la confusión. ¿En qué se genera la confusión? Si yo cancelo el cheque dentro del plazo de 30 días de notificado del rechazo, y yo cancelo el cheque dentro del plazo de 30 días de notificado el rechazo, la multa se reduce al 50%. La multa en principio se cobra al 100%. Si yo le demuestro al banco que además de pagarte la multa, cancelé el cheque porque lo levanté, la multa se me va a reducir a un 50%. Y si me la cobraron, me van a devolver el 50%. Pero la cancelación no la tengo que hacer en el plazo de 30 días. La puedo hacer en cualquier momento. Solamente que si la hago dentro de los 30 días, me ahorro el 50% de la multa. ¿Está claro cómo funciona? Entonces, me rechazan un cheque por cualquiera de las causales de la reglamentación.
El cheque rechazado se lo lleva el tenedor legítimo. Al titular de la cuenta le cobran una multa y le informan el cheque al Banco Central. Si no pago la multa, me cierran la cuenta y me inhabilitan. Y para suprimir la información del Banco Central tengo que cancelar el cheque. Si pago la multa dentro de los 30 días, me evito el cierre de la cuenta y la inhabilitación. Si cancelo el cheque dentro de los 30 días, logro que la multa se reduzca en un 50%. ¿Está claro? 4 formas de cancelar un cheque. Así como un tic, 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 y les digo una cosa más y ya los libero. Llevo el cheque al banco. Si yo se lo llevo al banco es porque se lo pagué. Si Belén me lo dio es porque se lo pagué o porque se lo robé. Pero si lo llevo al banco, lo cancelé. Yo le demuestro al banco, mira, te traigo el papelito es completo hacia la existencia del crédito, llevo el cheque. Listo. Segunda opción, le llevo un recibo con firma certificada de Belén diciendo que cobró. El banco, cada vez que uno deposita un cheque o lo cobra por ventanilla, le hace firmar al tenedor. Que eso es lo que se llama el endoso recibo. No sé si algo Valeria ayer les mencionó. O sea que el banco tiene siempre identificada quién es la persona que va a cobrar el cheque. Tienen sus registros que fue Belén a cobrarlo, porque Belén firmó y el banco se quedó con una fotocopia, obviamente. Entonces, si yo le llevo un recibo de Belén, pueden constatar que yo ya le pagué a Belén, el cheque está cancelado. Tercera opción, tengo la cuenta abierta, deposito el monto del cheque, deposito el monto del cheque y libro un nuevo cheque y lo imputo al pago del anterior. Presento una nota diciendo, bueno, acá banco te traigo 10.000 pesos para pagar el cheque número 5 que le había dado a Belén. Deposito los 10.000 y libro el cheque 6 para pagar ese cheque. Entonces van a separar esos fondos para hasta que entre el cheque nuevo, hacen todo un tema interno y me imputan el pago de esas sumas a ese nuevo cheque. Cuarta opción, no sé quién es Belén. O sea, el tenedor, el cheque circuló, no sé quién lo presentó al pago. Lo presentaron al pago en Ushuaia. Circuló. Ushuaia, no sé quién es el tenedor, no tengo manera de ubicarlo. Consignación judicial. Y le llevo la demanda de consignación al banco diciendo, mira, yo tengo intención de pago, pero no sé quién tiene el cheque. Como los títulos circulan, y ¿se acuerdan que la primera clase que tuvimos, uno se obliga por la obligación misma, no frente a alguien? Entonces el cheque puede estar en manos de alguien que no conozco, igualmente quiero demostrar que lo estoy cancelando. Después que el portador venga, se presente, cobre, no es mi tema. Yo cancelo este cheque. Resulta que el banco me rechaza un cheque y me lo rechaza mal. Yo soy cliente del banco, Belén fue a presentar el cheque al pago y le rechazaron el cheque porque decían que no tenía fondos. Y yo no solamente tenía fondos, sino que tenía fondos de más para pagar el cheque y el banco se equivocó. Me rechazaron el cheque y me pusieron una multa, no llegué a pagar la multa, me cerraron la cuenta, me inhabilitaron. Nada, me hicieron un desastre. El banco me hizo un agujero gigante. Existe en la ley una acción que es la acción de revisión de rechazos bancarios, que está en el artículo 64. ¿Y qué es el juicio que le puede iniciar el cliente a su banco para que contractualmente revise el rechazo?
Belén se fue con el cheque a su casa. Eso no lo voy a poder evitar. Sino que yo estoy haciendo una acción de fondo por el contrato de cuenta corriente, en el cual el banco rechazó mal un cheque. Pero Belén se fue con el cheque a su casa y me lo va a iniciar una acción cambiaria. Después veremos si le mete una excepción de litispendencia, pero eso es procesal, no es cambiario. Profe, ¿quién lo puede iniciar? El titular de la cuenta, librador del cheque, contra su banco. Che, banco, me rechazaste un cheque y mirá, yo tenía fondos. Yo tenía, y me puede decir, no, pero tenías la cuenta embargada. Yo ya había levantado el embargo y te había notificado. Y vos no me desbloqueaste la cuenta, por ejemplo. Esa acción tiene la particularidad de que con la demanda se suspende la imposición de las multas. Con la demanda se suspende, produce efecto suspensivo la interposición de la demanda. Pero tiene un error el artículo 64, y corríjanlo, porque dice que es devolutivo respecto de la inhabilitación. Y en realidad quedó como, no lo corrigieron cuando corrigieron la ley nueva de multas, y hoy la inhabilitación no es consecuencia del rechazo de un cheque. La inhabilitación es consecuencia del no pago de una multa. Entonces, meto la demanda, me suspenden la multa. Y me van a suspender también, porque lo voy a tener que pedir como medida cautelar, que no informen este cheque al Banco Central. No está previsto en la ley, lo voy a tener que pedir como medida cautelar. Bueno, y no me informes el cheque al Banco Central, porque hasta que el juez no diga si está bien rechazado o mal rechazado, ese cheque no debería ser informado. Yo estoy cuestionando si ese rechazo fue bien hecho o mal hecho. Es una acción que hay un plazo de caducidad para iniciarla de 15 días. La ley no aclara si son corridos o hábiles. Para la cátedra son corridos porque todos los plazos en el cheque son corridos. 15 días corridos para meter la demanda desde que te notifica el rechazo. Y hay que iniciarla en el domicilio del girado. La jurisdicción es del domicilio del girado. Entonces, Banco Francés me rechazó mal un cheque, yo tenía disponibilidad en mi cuenta, me la rechazó por falta de fondos. Le puedo acumular al banco también los daños y perjuicios que me ocasiona. Ejemplo, y con esto les voy a compartir el Power, así no me olvido. Belén se llevó el cheque a su casa, rechazado por falta de fondos. Entonces Belén agarra y me inicia un daños y perjuicios y me mete una intervención de caja. Tengo un interventor clavado en mi negocio. Ahí está, ahí se los mandé. Tengo un interventor clavado en mi negocio que me genera costas, desgaste, todo eso se lo puedo acumular en el daños y perjuicios al banco. O sea que no solamente le puedo pedir una revisión del rechazo, sino que le puedo acumular los perjuicios que me ocasiona este rechazo mal hecho. Es una acción de fondo que sería extracambiaria entre el librador del cheque, titular de la cuenta, contra su banco. Les repito, no impide el rechazo y no impide que el tenedor del cheque me reclame el cheque cambiariamente. Es una cuestión contractual que afecta la imposición de la multa y eventualmente la reparación económica que me tendrá que hacer el banco por haber rechazado en forma indebida un cheque. Los recontramaté hoy a información, lo sé, porque el cheque es como es re importante y es mucho contenido.
Ahí les pasé el Power, avísenme si lo pueden abrir o si necesitan que se los mande de otra manera. Y avisen, es el miércoles el parcial, ¿no? Jueves. El jueves. El jueves. ¿Tienen alguna otra clase? ¿Qué les dijeron? ¿Algo o nada? Profe, una pregunta. El punto 8, 9 y 10, que es la variedad de cheques, que es cheque cruzado, imputado, Sí. certificado, eso lo vimos. Eso en ¿Papá? principio, sí, eso entra, está el artículo 44 a 50. No, la semana que viene hay clases, ¿o no? No me dijeron nada, pero ¿podríamos tener? Sí, obvio, por eso les pregunto, a ver qué... Pero no Porque para nadie nos dijo nada. sumarnos caos al cerebro igual. ¿Eh? ¿Qué quieren hacer? Escríbanme el fin y me avisan si quieren tener clase o no. No, yo diría que sí. Lo de variedades, Ornella está es ley pura, no, son 5 variedades de cheques, leete la ley, no tiene mayor complejidad. ¿Qué artículos dijo? 44 a 50 de la ley de cheques. Esas son cláusulas, ¿no? No son tipos No, de son cheques. variedades de cheques. Ah, son variedades como está, o sea, está en el mismo escalón que cheque común de pago diferido. No. El cheque común y pago diferido son tipos. Y estos tipos pueden tener distintas variedades. Puede haber un cheque común que esté cruzado y para acreditar en cuenta. O sea, son variedades dentro de los dos tipos. Los tipos son común y de pago diferido. Profe, Sí, dígame, Juan. el cartelito que tiene ahí atrás es aplicable al examen próximo. ¿Cuál? Ese que dice Imagina, crea, simplemente inténtalo. Es mi cocina. Lo leo todos los días, así es como un coacheo diario. Pero, no, pero van a estar, de acá el jueves lean las leyes y complementen con clases, pero en primero básense en la ley, porque en realidad la ley después termina como clarificando, o sea, la teoría termina repitiendo la ley, entonces siempre primero hay que saberse la ley y después obviamente complementar con doctrina para que les puedan bajar todos los términos que son bastante técnicos. Pero avísenme el fin de porfa cómo se quieren organizar con las clases. Yo el lunes estoy bastante complicada, pero el martes no tengo problema en darles una clase si quieren a las 3 de la tarde, si no tienen clase, me confirman y armamos alguna de repaso. Que yo hasta no tengo problema de ir a la facu el martes a tener presencial. Tendría que hablar si hay por veería algún aula disponible y si quieren ir a clase, tampoco tengo inconveniente. Así que háganmelo saber y nos organizamos. Presencial o por Zoom, el miércoles no tengo problema. Gracias, profe. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, Chao, gracias. si necesitan algo. Buen fin de. Chau, chau. Adiós. Anden bien.